Bueno, entonces, ahora empezamos. Ok. Entonces, el corte de control es una técnica utilizada en programación para garantizar que los algoritmos y los programas funcionen correctamente. Se trata de una estrategia para detectar errores y anomalías de datos, el flujo de información y los procesos del sistema. Esto se puede usar dentro de las empresas o dentro de los procesos, y dentro de los dos se usa. Por ejemplo, los dígitos de control se utilizan en una empresa para que los operadores digiten bien los códigos. ¿Cuál es la función del corte de control? Es que ustedes, por ejemplo, generen en una cooperativa un número de socios y le pongan una sumatoria o un cálculo numérico de ese código, y al final le colocan un nuevo número que es básicamente el control. Entonces, si alguien tipea incorrecto, entonces va a ser la sumatoria de ese número o de ese cálculo, y va a controlar con su dígito de control y les va a producir un error. Entonces se ahorran eso. En las empresas, inclusive donde yo trabajo, ocurren muchos errores porque a veces se les llena de gente en la fila y están desesperados la gente que carga sus datos, y los datos que se cargan son su nombre, su cédula, su teléfono, su cédula de identidad, su RUT y otros datos de dirección. Había un tiempo que los datos no se cargaban porque le era más fácil no cargar, entonces no servía mucho el sistema porque la gente carga su cédula, su nombre, y después ya genera su cuenta. Y el resto de la información puede ser cualquier cosa. Entonces, no importa si es que su dirección está bien o está mal. ¿Cuál es el problema después? Cuando le quieren ubicar al cliente, cuando le quieren pasar información al cliente, o quieren verificar si el cliente va a pagar o no su cuenta, no existen los datos, o si no, están todos mal cargados. Y ocurrió algo también entre el año pasado y este año. Está ocurriendo la migración para los grandes contribuyentes de las facturas que estaban hechas a mano. Ahora son todas electrónicas. ¿Por qué? ¿Y qué pasó? Como se cargaban los números del RUC todo mal. Entonces, la Secretaría Técnica de la SEP es la encargada de que se envíe desde la institución el RUC hasta su sistema, y ahí se valida eso. Y si encuentra, entonces vos le podés registrar. Es como que el número de ustedes, ¿verdad? Si está bien cargado, entonces se va en otra base de datos y se verifica que existe y se chequea eso. Como estaban todos mal cargados los números del RUC, entonces se iba a la institución. ¿Y qué pasó? Se iban a la SEP, porque estaban en formato de prueba para que salga este año. Se iba a la institución, entonces la SEP lo remotaban como que no existía ese RUC y ese cliente. ¿Qué pasó? Se cargó todo mal en algún momento. La gente que cargó todo mal los datos. Entonces, no le agregaron los dígitos de control apropiados. Una de las formas de hacer entonces es agregarle eso. Eso es en cuanto a gestión empresarial. Y en cuanto a parte técnica, se usa mucho en el tema de redes o en el tema de archivos. En los dos se usa mucho. O también en los sistemas de comunicación o lo que sea. Se usa mucho. En las redes de internet o en los otros sistemas que se envían por paquetes desde internet, se envían pequeños bloques de información. Así viaja, ya sea en una red interna o en una red internet, ¿verdad? Creo que está no sé si es que ya dieron la pila. Hay 7 niveles de pila, por lo menos lo que es el Ethernet o lo que es Wi-Fi, que es lo mismo. Está la pila de protocolos que es estándar. Después hay otras pilas de protocolos dependiendo de los sistemas de comunicaciones, que hay unos cuantos. Y todos tienen una pila de protocolos, y más o menos en el nivel 1, que es la parte de hardware, y en la parte nivel 2, que es la parte de composición de paquetes, y en la parte 3 y 4 creo que ya es el TCP/IP, que es lo que todo el mundo conocemos con ese nombre, ¿verdad? Que es el protocolo IP. Okay. Bueno, en el segundo nivel está la integración de paquetes. ¿Y cómo se envían esos paquetes? Entonces, del nivel más alto, se separa esa información en pequeños bloques, ¿okay? Y lo que se hace es una suma de comprobación o algo que se llama checksum, y se envía
un paquete de información y se suma todos los valores binarios que están ahí. Y ese se coloca, ya sea como cabecera o como puede ser, o como cola. A cualquiera de los lados se puede llevar. Entonces, algunos la colocan acá adelante, que se va como cabecera, otros se van como cola. Y se va esa información y del emisor al receptor, ¿ok? Entonces se envía ese paquete y el receptor recibe. ¿Y qué hace el receptor? Lo primero que hace es quitar la información de ese y vuelve a generar el checksum. Suma todo y verifica con el valor que vino del checksum. Si viene bien, se acepta el paquete y se pide otros paquetes. Entonces se va formando la información por pequeños segmentos. ¿Qué pasa? Hay veces que esos paquetes, ya sea que es un lugar muy inestable, ¿verdad? Entonces estamos en una sala muy... Acá hay una radio de Tigo, acá está otra, entonces nuestro Wi-Fi está muy complicado, ¿verdad? O nuestro sistema de comunicaciones de internet en nuestra zona no es de fibra óptica, sino es un desastre. Entonces va a pasar que se envían los paquetes, se hace el checksum y viene un bit o algo está modificado, entonces se vuelve a pedir otra vez paquetes. Cuando ocurren esas circunstancias es que la red está muy lenta. Se dan cuenta que, o sea, hay muchos casos que pueden estar lentos en la red, ¿verdad? Pero uno de los casos es que se pide un paquete, se recibe ese paquete, está mal, entonces se vuelve a pedir otro paquete. Entonces, imagínense que están pidiendo información de China, ¿verdad? Y tiene que venir hasta a ustedes. Entonces, se imaginan la distancia que recorre por los subsistemas que está pasando. En cualquiera de esos sistemas puede venir con información errada. Entonces, ocurre esa comprobación. Entonces, los cortes de control se dan por el tema de agrupamientos de información que tenemos ahí, que es para informes, y también al mismo corte de control se le conoce con el nombre de estrategia para detectar errores dentro del tipeo o dentro de algo externo que puede ser una máquina. En los dos casos. La idea básica de este algoritmo es poder analizar la información generalmente provista mediante registros agrupados según diversos criterios. Como precondición se incluye que la información debe estar ordenada según los mismos criterios que los que vienen en la pizarra, tiene que estar ordenada, que se quieran agrupar. De modo que si varios registros tienen el mismo valor en sus campos, se encuentren juntos, formando un grupo. Se lo utiliza principalmente para realizar reportes que requieren subtotales, cantidades o promedios parciales u otros valores similares. ¿Se dan cuenta? Grupos dicen, y ven ahí, select asterisco from ventas order by, ¿qué es order by? Ordenado, dice, ¿verdad? Entonces está ordenado, acá que dice que tiene que estar ordenado. O agrupado bajo un criterio que es el group by. Entonces, esa es la parte donde se resume esa información. Entonces, para este caso, se requiere que sean datos que tengan esa estructura, que estén ordenados y agrupados. Acá tienen un ejemplo, que es un ejemplo de corte de control. Van a darse cuenta que cada bloque tiene diferentes colores. Okay. Entonces, ventas ordenadas por fecha. ¿Cuál es el criterio que dieron en la pizarra? Está ordenado por código. ¿Ok? Otro criterio que puede ser ordenado por fecha. Ustedes pueden definir por qué criterios quieren ordenar. En este caso, todos los que tienen la misma fecha van a estar ordenados. Entonces, fíjense, todos los que son del 503 están agrupados y ordenados. 703, 803. Entonces, ven aquí. Y estos son los valores de esos importes. Lo que en realidad nosotros queremos hacer es agrupar esos datos y ordenarlos por fecha. Entonces, ¿cómo se resume esto? Suman todo esto y le ponen aquí. ¿Se entiende, verdad? Todo lo que está en amarillo al final es una sola línea. ¿Okay? Si ejecutan esto con un comando SQL van a ver lo mismo. Que cuando utilizan esa sentencia de group by,
Esas tres líneas se pueden hacer de forma independiente. Pueden hacer set asterisco from ventas, solo eso, y va a listar todito. Después, order by code, va a ordenar por código. Y group by code lo que va a hacer es resumir como si fuera que ven acá en esta línea que está acá. Los tres se pueden usar juntos o se pueden usar independientes. Una de las cosas que se pueden hacer. Si están agrupados van a ver que solamente estos resúmenes que están aquí son datos resumidos. Entonces, todo lo que tienen la misma fecha van a ver aquí. Entonces, observen la agrupación de datos ordenados por fecha. En general, un corte de control se utiliza para agrupar datos y generar informes o reportes ordenados por algún criterio. Es una técnica utilizada en un sistema de tercera generación. ¿Okay? Lo que nos estamos refiriendo es que las herramientas que son de tercera generación de desarrollo de software son las que vas a codificar vos con tu propia lógica cómo se hace el corte de control. Las herramientas de cuarta generación o las que se denominan RAD, que son Rapid Development Application, esas herramientas ya tienen esa que ayer les dibujé. Ayer les dibujé más o menos un esquema que tiene una herramienta que les permite a ustedes colocar los datos ahí y él se encarga de hacer todo ese agrupamiento. Esas herramientas RAD son de cuarta generación y ya no requieren programación. Solo requieren que vos le digas de dónde vas a quitar la información y eso va a encargar. Bueno, siempre van a necesitar algo de codificación, pero va a ser mínimo. En cambio, en una herramienta de tercera generación como el lenguaje C, van a tener que codificar ustedes. Bueno, salvo que exista una librería que ya lo haga. Entonces se ahorran ese trabajo. Bueno, las herramientas de desarrollo de cuarta generación proveen mecanismos de ordenamiento y agrupación utilizando bases de datos, que es ese SQL que yo les puse allá. Ya, las de cuarta generación ya no necesitan codificar. De base de datos que manejo es así casi similar, pero los procesos de desarrollo de software se facilitan la tarea de agrupamiento de datos como así de los cálculos. Otro beneficio que muchas de estas herramientas proveen son espacios reservados para detalle de información y otros resúmenes que son exactamente lo que se realiza con los reportes de corte de control. La otra utilidad de los cortes de control es que proveen un mecanismo de control aplicado a los datos, es decir, que garantiza que los datos críticos sean introducidos correctamente, que es lo que estuvimos viendo. Muchos errores en la empresa es porque los datos, los operadores, cargan mal. Entonces, si ustedes están en un blog y tienen que cargar los datos de Tigo, probablemente solamente le carguen algunos datos y lo responden. Entonces, si ustedes son programadores de esas instituciones, probablemente si maneja informática, el que está a alto nivel les va a pedir luego que hagan un sistema, o ellos le van a crear un código para que sus clientes ya tengan un dígito verificador. Entonces, se hace. Y si ustedes son responsables de un área de informática, entonces pueden decidir, si está al cargo de ustedes, entonces pueden decirle a los programadores, yo quiero que me hagan y que busquen ustedes cómo agregarle un mecanismo de control de eso. Entonces ustedes no saben en qué trabajo les puede tocar. Entonces si les toca estar en un área de decisión, entonces ustedes pidan que otra gente programe y que le agreguen dígitos de verificación a algunas cosas para que el proceso de carga sea más eficiente. No se va a lograr, evidentemente, hacer todo con código, pero por lo menos las cosas más importantes se le puede agregar algún código. Entonces, esos dígitos se necesitan. Es decir, que garantizan que los datos críticos sean introducidos correctamente. La utilización de dígitos de verificación como cuentas corrientes. De hecho, las cuentas corrientes de las instituciones financieras tienen dígito de verificador. Porque si no se puede ir a cualquier lado la plata y después quién va a ser responsable. Especialmente que ahora todos tenemos home banking y podemos transferir nuestro dinero. Es importante que haya dígito verificador. Y de manera que existen las tarjetas de crédito
ustedes ya saben que tienen dígitos verificadores también. ¿Ok? Porque si no, le van a transferir a cualquiera el dinero. Tigo tiene un pequeño problema. Tigo personal y claro, tiene problemas actualmente con los sistemas de giros y con los sistemas de billeteras. ¿Qué problemas tienen? Si ahora mismo tienen dos tipos de problemas. El primer problema es si vos anotaste mal el número o no sabes a quién enviarle y envías ese dinero envías a otra línea. Entonces ya no tenés forma de recuperar eso. Primer problema. Y ahora que existe portabilidad, puedes enviar a otra operadora y puedes pensar que es de Tigo. Entonces no tiene dígito verificador ni sistema de controles, no tiene. Ahora, con estas otras billeteras como Eco, Vaquita y ¿cuál era la otra? Mango. Sí, ya tienen dígito verificador que, por ejemplo, el de Eco, que es de financiera familiar, asocia su dígito verificador, que es el número de cuenta. Entonces, o el de Mango, que es para el número de teléfono y te salen los datos. Entonces, siempre es importante que el chequeo de los datos sean dobles o triples, de tal forma que se pueda verificar. No sé por qué estas operadoras no hacen de esta forma. Entonces, ¿se imaginan el problema que se genera por no tener un dígito verificado? Entonces, es fácil, por ejemplo, cualquiera que va a crear una billetera, que sume el número de su número, que genere un código asociado a eso y que cada persona se recuerde su código. Entonces, cuando, digo nomás por decir, a veces le ocurre más que hay gente que trabaja en Asunción y le quiere mandar su dinero a un albañil o algún capataz en el campo, entonces que le pase también su dígito verificador, entonces va a poder verificar que es esa persona. Entonces, con la utilización de los dos. Okay. Lo que más se utiliza de esos dígitos verificadores son con el número de generación de cuentas en las instituciones financieras. Eso sí o sí luego van a encontrar. También se usa mucho con el RUC y también se utiliza mucho con los códigos de barras. Hay un código de barra que se llama EAN13, que es el que tiene los productos. Es este que está acá. Ese es el EAN13. Y le llaman EAN13 porque tiene 13 números. Pero en realidad son solamente 12 números. Y el último número es un dígito de control. ¿Se entiende? Okay. Entonces es eso. Así se genera un código de 12 números y el último número es un dígito de control. Y cuando uno programa, la cosa que puede hacer, por ejemplo, es leer el 12 y chequear el 13. Okay. Si ustedes van a generar su propio código de barra, entonces van a calcular la terminación de esto. Pero si ustedes ya tienen que precargar a alguien que ya hizo, entonces directamente lean con un lector ya los 13. Y si quieren pueden calcular a ver si es que está bien su dígito verificador, pero lo más importante es que lean los 12 para calcular el número 13. Para eso se utilizan los dígitos de control. También se utiliza, como ven acá, en los checksum, que son la suma de comprobaciones que muchas aplicaciones como protocolo de redes que le estaba explicando funcionan. Okay. Entonces esos paquetes tienen todo checksum. Otro que tiene checksum es los archivos. Los archivos de Windows o los archivos de cualquier sistema operativo tienen un checksum. ¿Para qué tiene ese checksum? Del archivo. Okay, para eso. Así un antivirus o así el sistema operativo sabe si se le coló un virus o no. Ponerle, digo nomás, el checksum de ese va a decir que tiene 1000 bytes ese archivo. Okay. Pero un archivo en ensamblador se le coló debajo a tu archivo de Word o a tu archivo de Excel. ¿Y qué vas a hacer? Tu archivo ahora es más grande.
y se guarda esa cabecera en la cabecera del archivo. Y vos podés saber así con ese checksum si corresponde a la longitud o no. Entonces, tu dato está incorrecto si es que de repente es más chico o más grande tu archivo para eso. Por si, con archivo. Ven ahí cómo se utilizan, en los sistemas operativos se utilizan muchísimo para... Y también está relacionado con un poco con sistemas de encriptación y esas cosas que son cálculos también. Que se hace. Y acá está, justito está. El tercero son los sistemas de encriptación de datos que estaba hablando acá. No estaba hablando del CHND, que es un sistema de encriptación. Entonces son los tres tipos de corte de control que existen. Uno es empresarial, otro es de datos y otro es sistemas de encriptación. Las tres condiciones que más se utilizan. Bueno, acá, estos son con los códigos de verificación. El código EAN13 que les conté, se dan cuenta que viene hasta el número 12 y el último es su dígito verificador. También las tarjetas de crédito tienen esta estructura y su código de verificación son los 4 números últimos de la tarjeta. Si alguien quiere mostrar su tarjeta. Bueno, y ahí ven, ese es los 4 últimos son los dígitos verificadores de la tarjeta. El algoritmo que vamos a hacer aquí nosotros es el del RUP. También es el RUP. Tiene un DB, que es un DB, que significa dígito verificador. Al final se le aplica un cálculo al número de cédula y se genera el dígito verificador, que se volvió muy famoso para el tema de impuestos y todo eso. Pero en realidad es un dígito verificador. Bueno, entonces son las formas que tiene de poder trabajar. Bueno, ahora vamos a ver algo de cómo se hace el tema de... vamos a ver después matrices, pero antes de eso vamos a hacer algo muy útil que les puede servir para que ustedes después alguna vez, cuando trabajen, especialmente los de informática, ¿verdad?, puedan generar el número de RUP dentro de su programa. ¿Se entiende? Lo que vamos a hacer ahora es agarrar un número de cédula y vamos a generar el dígito verificador del RUP. ¿Cómo hacen la mayoría de los programas ahora? Que cargan el RUP. La SET, cuando la gente se va escribiendo, ellos van agregando y cada cierto periodo de tiempo ellos están lanzando unos TXT, que son archivos de texto. Y ahí colocan 3 o 4 campos separados por coma que se puede ver en un archivo Excel. Y tienen así, más o menos esta estructura, ¿verdad? Tienen el dígito verificador en una de las columnas, tiene el nombre y el apellido en otra columna, y no me acuerdo qué, tiene el número de cédula en otra columna, esos 3 campos tienen, ¿verdad? Y lo que se usa de eso es el RUP en sí. Pues hay uno que está todo juntado a eso, ¿verdad? Y lo que hace la gente es cargar en una base de datos todo ese archivo TXT y ya tienen ahí. Entonces cuando vos te vas en un comercio y la gente te da tu número de cédula, ellos buscan y te colocan, ¿okay? Pero ¿qué es lo que no hacen? No, lo que no hacen esos sistemas es no verifican si su dígito verificador es el correcto. ¿Qué es lo que pasaba en el lugar donde yo trabajaba? Le cargaban cualquier cosa o la gente le decía cualquier cosa y ellos anotaban más. Tampoco no se iban a buscar en una base de datos de RUP, porque no tenía el sistema de eso, no estaba conectado a un sistema de RUP, ni tampoco hacían el cálculo que nosotros vamos a hacer ahora. Entonces,
Tu empresa puede no tener inclusive esa información de la SED, pero vos podés generar tu propio código de verificación, que es el que nosotros vamos a hacer. ¿Quién tiene el RUC aquí? Nadie no trabaja. Bueno, nadie gana suficiente para tenerlo. Pero hay veces que vos no ganas lo suficiente, pero te vas en un lugar donde querés trabajar y ya te piden RUC para no pagarte la responsabilidad de la empresa. Bueno, conocen ese caso, ¿verdad? Por ejemplo, hay instituciones, en el caso, les digo nomás algo más cercano para que ustedes entiendan. En el caso de UCSA, los docentes están bajo la responsabilidad de contrato. Hay diferentes modalidades de contrataciones. En el caso de algunas instituciones del Estado, primero sos contratado y luego, si tenés suerte, después de muchos años, podés nombrarte. Tenés otros cargos. O si tenés algún caballo, te pueden nombrar directamente, como los Nepo Baby y esas cosas. Bueno, ok. Bueno, pero por lo general muchas empresas no quieren tener una relación obrero-patronal con el empleado, entonces le piden para que tengan factura. Y hay muchas universidades que, para el caso de los docentes tienen que tener una factura. O hay veces que vos sos empleado en algún lugar y para no tener responsabilidad contigo, entonces vos tenés una factura, entonces vos pagas. O sea, a vos te pagan como si fuera un servicio. Vos te vas un día a hacer una limpieza en un local, vos podés ser empleado de esa empresa. Para no tener responsabilidad, entonces vos te vas y al final del mes te dicen, ahora vos te vamos a pagar tanto, y vos le generas una factura, como que vos te vas a hacer un trabajo y terminas tu relación laboral. Aunque todos los meses te cortan. Esos son los casos que mucha gente genera factura. Bueno, ok, entonces nosotros vamos a ver cómo se genera este RUC. ¿Okay? Los RUC pueden ser de diferentes formas. Pueden ser de personas físicas o jurídicas. En el caso de las personas físicas, somos cualquiera de nosotros que tenemos una relación laboral en una empresa o podemos pagar algún impuesto. Bueno, en el caso de los que ganan 6 millones 600, están obligados a pagar el IRP. Y en los que ganan menos o alguna relación, o algunas microempresas están con la relación laboral de pagar como personas físicas. O sea, si yo tengo mi pequeño negocio, ¿verdad? Entonces soy una persona física que está obteniendo dinero por él. Y si ustedes tienen un trabajo, también como personas físicas están teniendo un número de RUC. El otro caso es el caso del IRP, que se creó hace, supongan, 5 años más o menos, o 7 años ya. Primero empezaron con los grandes contribuyentes, como por ejemplo algunos periodistas que ganaban más de 20 millones. Díganme algunos periodistas famosos. Menchi y su marido, entonces que ellos ganaban, era uno de los primeros contribuyentes que entraron. Sí, y después fueron bajando y ahora actualmente, si vos ganás 6.600.000 aproximadamente todos los meses, ya entras también al régimen de lo que todos están asociados mediante el RUC. Entonces el RUC es un instrumento de la Subsecretaría de Tributación para poder identificar a cada uno de sus contribuyentes. Y eso es lo que vamos a ver ahora nosotros. ¿Sí? No manejo yo como el RUC, pero una parte que yo entiendo que como te ponen un que vos podés facturar en el año y si sobrepasas, directamente te mandan a un persona que paga más, ¿verdad? Sí, pasa a otra categoría. Sí, a otra categoría. Por categoría no, yo... Por categoría están, primero son mini contribuyentes o micro, no entiendo mucho, cada año van, o sea, cada cierto periodo de tiempo van modificando eso. Antes era solamente una modalidad que era el contribuyente así normal, ¿verdad? Después crearon RPC,
IRP, no sé qué cosa, C o algo así, que era para los mini contribuyentes para estar y hay unos cuantos. ¿Y cómo, profe? ¿Ellos ponen el tope o vos pones tu tope? ¿De cuándo haces al año? No, ellos automáticamente se alarman cuando vos cobras más. Pero ese límite, ellos ponen o vos pones ya. Y de acuerdo a tu movimiento, viste que vos tenés que presentar eso cada cierto periodo de tiempo, tu informe, y en tu informe va a decir si vos ya vas a estar en una categoría o no. Como nosotros no vamos a manejar generalmente, los contadores otra vez son los que le guían a las personas en qué categoría quedan. Inclusive, hay gente que son inversores o tienen plata en otros lados, ¿verdad? Y se llama agente retensor, se llama a las instituciones. Hay instituciones donde vos empezás a trabajar o donde vos tenés una relación de aporte a eso. Muchas son en empresas de retenciones. Y están, ahí te quitan el porcentaje, ¿verdad? Lo que yo me acuerdo que escuché una vez, más o menos es el 20% de la relación. Si a vos te parece que podés aportar como un inversor de Don Vito y vos tenés 100 millones, para este año entonces vos aportás en ese local 100 millones. Y hay otra persona que también le aporta 100 millones. Imagínense que 3 personas aportaron para un restaurante, ¿verdad? Entonces ya juntaron 300 millones y ese es el capital que maneja la empresa. Cada uno 100, 100 y 100. ¿Okay? Y después a vos te dicen que la empresa va a ser agente de retención. Entonces, como la plata al final de año se hace un balance y ahí dice si la empresa ganó o perdió. Si la empresa pierde, no le debe nada al Estado. Okay. Y si la empresa gana, entonces le quita el 20%. Vamos a poner que de esos 100 millones le fue tan bien a la empresa y ganó para cada uno 200. Ese 100 se quedó ahí para mantener funcionando, ¿verdad? Y ganaron 200. Entonces, cada uno va a retirar un 100. Pero la empresa es retensora de IVA. Entonces, lo que va a hacer es va a retener tu ganancia y le va a dar 20%. Le va a dar 20% al Estado y el resto te da a vos. Entonces, en vez de que vos ganes 100, vas a tener 80 y eso es como los medios. Parece medio injusto. Ah, sí. Así como yo. Después hay unas cuantas reglas que los contadores manejan seguramente para hacer, pero en la teoría eso es como sapo. Bueno, entonces, ¿cómo se forma el RUC? Se forma de esta forma. El número de cédula de ustedes y la generación del código de identificación, que es lo que nosotros vamos a calcular. Entonces, RUC en Paraguay es una combinación del número de cédula seguido por un dígito verificador. Y cuando ustedes se van y se inscriben o van a ver el sistema de la SED, la mayoría que tiene acceso, también se le da acceso al sistema, van a encontrar algo que se llama DB. Yo tenía el RUC, pero yo tampoco no sabía que era el DB. Solamente ahora para la clase nomás estuve verificando como... O sea, quería agregarle algo para la clase de lenguaje C, entonces estaba viendo qué era eso. ¿Y qué les parece que significa DB? Hay mucha gente que paga su impuesto y otras que están ahí, pero no saben qué es DB. DB significa dígito verificador. O sea que el RUC no es nada más que un dígito verificador. En la siguiente presentación se deja algunas referencias por si desea más detalles. Ahí son los lugares donde yo quité esa información. Bueno, este es el algoritmo que tenemos que aplicar nosotros. Vamos a leer la cédula. Vamos a leer eso. Después vamos a convertir la cédula a cadena de caracteres. Porque si no, no vamos a poder trabajar porque se va a hacer unos cálculos. Después vamos a invertir el orden de los caracteres. Sí, ¿se acuerdan que estábamos viendo invertir vectores?
Bueno, y ahora vamos a hacer eso mismo. Sí, vamos a hacer eso mismo. Entonces ya nos sirve nuestro algoritmo de inversión. Después vamos a hacer suma igual a 0, que va a ser la suma. Vamos a tener una constante de 2. Vamos a ver que esa constante de 2, en vez de que empieza en 1, empieza en 2. Es solamente eso. Y el dígito verificador, que es 0 al empezar, y después se va a calcular. Y después se entra dentro de un ciclo for y dice, para cada carácter de la cadena invertida, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a convertir ese carácter a número, porque nosotros de número convertimos a carácter para hacer la inversión. Después volvemos a cambiar a carácter a numérico esos números que están invertidos ya ahora. Convertir el carácter a número entero. Luego vamos a sumar el acumulado del producto entre el número y el contador, porque es un ciclo for. Vamos a sumar el acumulado por el producto del número por el contador. No se asusten, ahí van a ver en un gráfico después cómo va eso. Vamos a incrementar el contador, y si esa suma, si la suma del módulo es 11, es mayor a 1, entonces el cálculo de dígito verificador es 11 menos ese módulo. Si no, es 0. ¿Okay? Eso es el cálculo de dígito verificador. Existe, si ustedes buscan en Wikipedia, esos son los pasos que van a hacer. Existen algo que se llama módulo 10 y módulo 11. El cálculo del dígito verificador que quitaron acá en Paraguay es el módulo 11, pero tiene una trampita. Después les cuento cuál es la trampita. Después ustedes mismos se van a dar cuenta que hay una trampita y hay un error que cometieron los programadores al generar el código del dígito verificador del módulo 11. Le explico más o menos. Lo más normal es que tomen el módulo 10. Y si ustedes hacen el módulo 10, tienen los valores desde 0 hasta 9. ¿Está bien? Acuérdense, si yo aplico el módulo 10, tengo los valores que van a ir. O sea, ¿saben el resto, verdad? El resto de la división. Ahí, entre paréntesis, ponemos nosotros siempre el resto, ¿verdad? Dividendo, divisor y cociente. En el cociente siempre ponemos ese resto. Y los restos siempre, si dividimos entre 10 un número, cualquiera sea el número, va a variar entre 0 hasta 9. ¿Se entiende? Entonces, si vamos a verificar los números de dígito verificador de 0 a 9, cualquier código, nosotros estamos usando una sola casilla de verificación. El dígito verificador de la cédula es solamente un número que va desde 0 hasta 9 en Paraguay. Y en realidad es el módulo 10 y no el módulo 11. Porque el módulo 11 genera más un número más. De 0 al 10. Ok, ¿se entiende eso? Ok. Pero, ¿qué pasa con el 10 acá? Se deja como 0 porque solamente tienen... ¿Se entiende eso? Voy a llevar la pizarra para que se pueda entender. Como sabemos, al hacer el cálculo del módulo 11, si ustedes quieren en Wikipedia, entran y van a ver el algoritmo completo del cálculo del dígito verificador, módulo 10, y van a ver el cálculo completo del módulo 11. En ninguno de los dos casos se parece exactamente a esas definiciones. Se tomó parte de esa y se aplicó acá en Paraguay. ¿Okay? No sabemos el motivo, pero es así. En esta gráfica ustedes van a ver cómo se hace el cálculo. ¿Okay? Cargamos nuestro número de cédula, que es 3342, convertimos a carácter y ¿qué hacemos? Invertimos esto. Nosotros ya vimos inversión de vectores. Ahora pueden aplicar ese algoritmo o otro. Acá aplica otro, pero se entiende que es esa inversión. ¿Okay? A este número invertido de cada cédula, luego se vuelve a generar en un vector los números acá. 2, 4, este es
Esto ya es el número invertido, ¿ok? Y después tenemos una constante 2, que en vez de empezar en 0 o en 1, empieza en 2. Y el incremento es más 1. Entonces, acá tenemos nuestro contador que es 0, 1, 2, 3. En vez de que nuestro contador empiece en 0, empieza en 2, porque va a sumar 2 más 0, 2 más 1. Entonces fíjense que queda 2, 3, 4 y 5. Hay un algoritmo que la SET mismo publicó, en algunos lenguajes, ¿verdad? Y le utilizan esa constante K que ven ahí con el valor 2. No era más fácil agarrar nomás y colocar en tu ciclo for que empiece en 2 en vez de definir esa constante en 2. Fíjense lo que hace. Tu constante es 2 y después tu contador de tu for va a ser 0, 1, 2, 3. ¿Okay? Y acá, al final, lo que nuestro contador es el incremento más la constante. Entonces, empiezan 2, 3, 4, 5. ¿Se imagina? Entonces, tu for nomás hubiera empezado en 2 en vez de ponerle K, que es 2, más tu contador. Hubiéramos empezado nomás nuestro contaje con valor 2. Y bueno, entonces tenemos nuestro incremento. La ponderación es el dígito por el contador. Entonces, 2 por 2, 4. ¿Está bien? Vamos a multiplicar. 4 por 3, 12. 3 por 4, 12. Se multiplica el contador que vos hiciste acá por el valor invertido. Eso es lo que se calcula. Y vamos a multiplicar eso. ¿Okay? Y después hacemos el checksum o la suma. Y vamos a sumar 4, 16, 28 y 43. ¿Okay? 4 más 0, este es un acumulador común y corriente. 4 más 0, 4. 4 más 12, 4 más 12, 16. 16 más 12 y así sucesivamente. Entonces es un contador común y corriente este que está acá. Suma es igual a suma más esa ponderación. Y acá venimos a calcular para verificar el módulo 11, ¿ok? Y dice verificar es la suma dividido el módulo 11. Entonces acá le llamamos el mod o módulo a ese. Si es mayor a 1, entonces continuamos. ¿Por qué mayor a 1? Porque tenemos dos condiciones que son 0. Esos valores que son 0 son el 0 y el 1. Si tu módulo da 0, entonces tu dB da 0. Si tu módulo da 1, entonces tu dB sigue siendo 0. Querían esconder esa condición que les iba a generar 2. Entonces, ¿se acuerdan? Que en el módulo 11 tenemos en dos partes que pueden ser 0. Entonces ellos dijeron así: si es mayor a 1, significa que los valores de 0 tienen dígito de verificador 0. Y los valores de 1 siguen teniendo valor 0. Ahí arreglaron eso. Y para las otras condiciones, ya son los números que se generan desde el 1 hasta el 9. Así superaron ese problema. Entonces, ahí tienen. Y esa es la forma como se calcula eso. Acá tienen el código. Copien esto y vamos a probar.
compilar y ejecutar. ¿Le funciona a ustedes? Este string, sí, no la conoce. Lo que pasa es que yo estaba usando otro compilador por la pinta en este no, en el string no está el toString. Y hay que ver cómo reemplazar eso. ¿Okay? Solo que vamos a perder mucho tiempo. Les voy a dejar nomás así. Ahora no ya es receso, ¿ok? Bueno, ok. Vamos a tener variables cédula, longitud, dígito y el debe. Después vamos a colocar a tener la constante, la suma y el contador, que va a ser la constante. Vamos a introducir la cédula con sin. Luego vamos a convertir a cadena de caracteres, que en este caso no anda. Esta cadena de caracteres, que es numérica, va a convertir a string. No hace. Eso es lo extraño. Y fíjense algo acá para que puedan ver. Vamos a probar, a ver si la definición está ahí. Fíjense acá, ustedes pueden ir acá en la implementación y acá buscan. Este es lo que está definido en el. Esto le va a servir mucho para que ustedes puedan verificar las librerías, porque hay muchas librerías que pueden ser de diferentes cosas. Ahora, imagínense que hay un montón de librerías que son para generar código QR, código de barra, que son los que se utilizan mucho, ¿verdad? Entonces, generar PDF, y nosotros no vamos a tener esa capacidad para poder hacer uno de esos, porque va a demandar mucho. Entonces vamos a valernos de las librerías, y las definiciones de la librería están acá. Vamos a buscar toString, ¿verdad? Fíjense en algo. Acá está esa definición que está, pero a la hora de llamar nosotros no llamo. ¿No será que yo hice en vez de C++ código de C? Pero usted dice C++, ¿verdad? Sí. Ahora voy a generar otro nuevo proyecto. Igual nomás, ¿verdad? Bueno, entonces hay algún problema acá con. ¿No quieren verificar en internet a ver qué les dice? Solo que van a perder mucho tiempo nomás para encontrar el.
Bueno, vamos a dejar nomás entonces ahí. Luego vemos la longitud de la cadena y recorremos desde el primer elemento hasta el último elemento de la cadena y vamos a invertir eso. Por eso recorrimos de forma negativa. Y el dígito es lo que viene en la cadena menos 0, porque no tenemos una función de conversión de numérico, entonces restamos así. Luego multiplicamos eso y contamos. Y luego hallamos el módulo y hallamos el grupo, ¿ok? Ustedes pueden ejecutar en línea. No, escriban en su navegador compilador en C++ en línea y les va a salir G y algo, GDB o algo así se llama. Ahí pueden ejecutar todo ese programa. Sí. Copiar ese código así completo. Sí, completo. Y pegamos y vemos si funciona ahí. ¿Cómo se llama? Compilador en línea C++. Ahí vamos a hacer entonces esto que está acá. Lo que está en la matriz, acá ya tienen su corte de controles por día. Entonces, nuestro corte de control va a ser por día. Día 1, una de las ventas fue 100. En el mismo día 200 y en el mismo día 300. Entonces, acá tienen el detalle y el corte de control es 600 con la suma de esto. Y así van a ir teniendo, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer. Sí, lo vamos a hacer todos. Yo había quitado ChatGPT y ChatGPT hizo muy difícil. Entonces, para que les sea fácil, entonces hice de vuelta el código y tienen acá una versión mucho más sencilla. Hice uno más sencillo. Capaz que ni no usen corte de control, pero por lo menos les va a servir una idea. Alguna vez. Yo aprendí corte de control, pero con algoritmos. Después, cuando entré en algún lenguaje, nos dieron corte de control, pero incluye porque es demasiado útil para algunas cosas que están. Ejecuten esto para ver cómo les funciona. Así les queda, ¿ok? Este sí funcionó. Sí. Sí. Ese código que dice mejorado, no sé. Sí. Afortunadamente muchas de las empresas empresariales ya hacen esto. ¿Sí? Está probando online. Sí. ¿Qué hace nuestro código? Les voy a explicarle acá en el gráfico. Vamos a recorrer y cuando cambia de código, ahí ocurre un corte de control. Entonces vamos a entrar en un mientras el código que estamos leyendo sea igual, entonces vamos a ir calculando la suma, ¿ok? Y cuando sea distinto vamos a imprimir los valores totales, cuando sea distinto. Y a partir de ahí vamos a volver a contar. Fíjense aquí, vamos a tomar el primer valor que es 1, ¿está bien? Y ahí vamos a preguntar por los otros en un ciclo mientras. El valor que tengo acá es 1, sí es, entonces
voy a sumar este importe que está acá. Voy acá en la matriz, bajo una fila en la matriz y pregunto si el código que tengo guardado del código de control es el mismo. Si sigue siendo el mismo, entonces sigo sumando. Okay. Después leo el tercero. ¿Qué pasa con el tercero? Sigue siendo igual, voy sumando. Luego voy acá abajo y ¿qué pasa con este código que es 1 con respecto al 2? Son distintos. Entonces cuando son distintos ahí genero un corte de control y pongo los totales. Y ahí acumulo el total general también, que es la sumatoria de todos los subtotales. Entonces ahora comparo este 2, sumo este 2, luego comparo este 2, sumo 150 y 250. Luego me voy acá, ¿y qué pasa con este 3? Es diferente del 2. Entonces, cada vez que algo es diferente, ahí se genera un corte de control. Ahí muestro los subtotales, cero estos subtotales de vuelta, imprimo esto. Entonces, aquí es 400, ¿verdad? Muestro esos 400. Después me voy acá en este 3. Sumo este y este. ¿Está bien? Y al terminar acá ya termina porque ya no hay más nada. Y acá nos muestra los cortes de control. Día 1, 100, 200, 300, el corte es 600. Este es el corte de control. Cuando pasa aquí. Después volvemos a leer el 2, este y este, sumamos esto. Llega al 3 y ahí ocurre este corte de control. Mostramos este valor de construcción. Ahí tenemos los subtotales que están acá y volvemos a cerrar el subtotal para que empiece de vuelta a ser 50, 75, 125 y 200. Y en cada uno de estos colores azules vamos sumando sus subtotales para que al final, en otra variable, podamos tener 600, 400, 450 y el total general es 1450. Así, en otra variable independiente. Bueno, y eso es lo que tenemos que tener aquí entonces realizado. A ver si tenemos este que está acá. Todos estuvieron en la clase pasada. ¿Quiénes no estaban en la clase pasada? En la clase pasada vimos ya algunas definiciones básicas de lo que iba a ser una matriz. Y acá les voy a tener que mostrar que en la próxima clase, cuando estén todos, vamos a ver de vuelta matrices. Solamente que aquí vamos a ver matrices. Vamos a tener una matriz de 9 por 2. Entonces, max fila va a ser 9 y más columna 2. Eso se pueden fijar ahí en el gráfico. En el gráfico. Que tienen de esta forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Que está todavía acá las 9. Y 2 columnas. Eso. Y así se define una matriz. ¿Cómo es el nombre de la matriz? Se llama ventas. Fíjense que tiene 9 filas y 2 columnas. Y cuando dio el algoritmo, ustedes definían una matriz, abrían un paréntesis, ponían la cantidad de filas, coma, la cantidad de columnas y cerraban paréntesis. Así era, ¿verdad? En este caso, fíjense que se hace cada corchete de forma independiente. Un corchete corresponde a las filas y otro corchete corresponde a la columna. Así es que se define. Y definimos todo el tipo entero en este caso. Tenemos una matriz de ventas que tiene n cantidad de filas y n cantidad de columnas. Si quieren, ya pueden asignar sus valores.
quiero que se fijen en el gráfico y cada fila que ustedes definen lo van a definir así. 1 y 100. 1, 200, 1, 300. A ver, ¿dónde está? 1, 100, 1, 200 y 1, 300. Cada fila va entre llaves. Cada fila va entre llaves. Esta es una fila, esta es otra y esta es otra. ¿Se entiende? Cada fila en una llave. Y la separación entre fila y fila va con una coma. Con una coma. Y para indicarle que es una matriz y no un vector, entonces se abre aquí paréntesis y al final se cierra paréntesis. Digo, se cierra llave de vuelta. Ahí está. Bueno, así se define una matriz y se carga valores. ¿Cómo hacían ustedes con un vector si le querían cargar valores? Abrían la llave y ponían los números con comas así como continuado, ¿verdad? Pero aquí ya tenemos una estructura que es una matriz donde está fila y columna, entonces cada fila vamos a cargarle estas cosas. No se preocupen, porque en el examen les voy a pasar luego la estructura de cómo va a quedar. Pero va a ser matriz, ¿no? matriz se va a hacer. Y al final, Va a ser registro. Estructura. Una estructura es una mezcla donde usted puede cargar diferentes tipos de datos. Y ahora, ¿qué pasa? Si es de INT, tu matriz tiene que ser de INT. Vos no podés mezclar caracteres INT flotantes, no puedes. Y en el registro sí ustedes pueden colocarlo así. Y es más útil porque en la vida real ustedes no tienen solamente una matriz de enteros, no tienen solamente una matriz de caracteres, tienen una mezcla de tanto. Por ejemplo, de acuerdo a los tipos de datos, el número de cédula es un valor numérico, ¿verdad? Pero nombre es un campo de texto. Entonces cada uno con sus tipos de datos. Se usa más los tipos de registro. Si usan Python, hay librerías especiales que les permiten trabajar tipo Excel y se definen como es exactamente como. Entonces, acá ponemos reporte por día y le damos Enter. Vamos a usar una bandera y un total de ventas general, ¿ok? Un entero acá para nuestro recorrido, un subtotal. Y vamos a usar un pivote, que es lo que yo uso para recorrer el registro. Y el código, que es el código que voy a buscar. Y voy a usar una bandera. Cuando la bandera se cambia a 1, entonces termina mi programa. ¿Se entiende? Termina el recorrido. Y eso ocurre cuando se recorren todos los registros. ¿Se acuerdan que estoy recorriendo desde la primera fila hasta la última fila, que es la 9? Entonces, cuando se termina ese recorrido, entonces sale fuera. Mientras bandera sea 0, entonces el código es lo que voy a buscar, por el cual voy a verificar que no existe mi corte de control. Si ustedes se dan cuenta, en el gráfico, lo que hago es guardar este número que está acá en código y voy preguntando, este es código, este es código, este es código, sí es. Y ahí voy haciendo las operaciones de suma, siempre y cuando está en esa condición. Ahora voy acá más abajo con este otro y 1 ya no es igual a 2. Entonces ahí genero un corte de control y vuelvo a empezar otra vez ahí. Anoto este número de 2 y voy a preguntar otra vez por estos dos que están aquí. Y después cuando llegue acá al 3, ¿qué va a pasar? Va a ocurrir otro corte de control. Voy a colocar otra vez a mi variable de búsqueda aquí y voy a preguntar otra vez. ¿Es el código parecido al que está acá, a este? Sí es. ¿Es este igual a este? Sí es. ¿Es este igual a este? Sí es.
este igual a este, sí es, y después puede haber más acá. Y ahí se ocurre un corte de control por si sea diferente. Y también ocurre un corte de control porque acá ya terminan los datos, por esas dos condiciones. Entonces van a mostrar los subtotales ahí. Yo sé que es un poco complicado, pero por lo menos para que tengan una idea. Materiales van a encontrar siempre para poder hacer, pero por lo menos para que tengan una idea de cómo se hace el corte de control. Sí. Mi idea es que voy a empezar a ver primero cómo se conecta. Vamos a tener un servidor SAM, que es un servidor para desarrollo de páginas web. Ese desarrollo tiene una base de datos que es el MySQL. Vamos a crear la base de datos con PHP-MyAdmin, que es un diseñador web de la tabla. Vamos a crear una base de datos, una tabla, y vamos a tratar de enlazar eso con nuestro programa en lenguaje C. ¿Qué? Ah, no, tranquilo, fácil. Van a hacer por grupo el trabajo. Yo no electrónica, Vamos a hacer en clase 1 y ustedes van a hacer diferente. Ustedes van a elegir el tipo de estructura que quieren hacer. Pero a mí me gusta, por ejemplo, hacer una cooperativa, de no crear entonces una estructura de datos de cooperativa, número de socios, cédula de identidad, nombre de la persona. A mí me gusta hacer, por ejemplo, datos de una universidad, entonces número de matrícula, nombre del alumno, carrera. Te van a crear la estructura de los datos. Sí. Bueno, y así. Si son de electrónica, pueden crear, por ejemplo, algo de sensores de temperatura, sensores de presión. Crear una estructura de eso donde van a ir a guardar esos valores. Y en la vida práctica les va a servir eso si necesitan guardar también y quieren hacer un pequeño programa. Van a guardar en una base de datos su información. Bueno, esa es por lo menos una idea. Esa va a ser la de 4 puntos. Y después hay otra investigación que va a valer los 10 puntos que la universidad hace. Pero ustedes están terminando y ellos están empezando recién. ejemplo de cómo sobrevivió la frustración. Novelo, ya se da cuenta de que ya estamos cansados de venir acá. Bueno, ok. Entonces, ventas pivot, que va a ser nuestro contador de filas, porque al final las filas es lo que estamos bajando, y en la posición 0 va a estar el código, y vamos a cargar código. Y nuestro código es lo que vamos a ir a preguntar por cada uno de esos, como estaba en el gráfico. Mientras el código sea igual al ventas de i, entonces vamos a ir, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar los subtotales. ¿Se acuerdan de los subtotales que se suman? Cuando no ocurre un corte de control, entonces nosotros sumamos normalmente, ¿ok? Y ponemos la información de ese detalle, imprimimos ese detalle. Cuando termina de recorrer, cuando este código sea diferente a lo que está en la fila, ok, entonces, ¿qué pasa ahí? Ocurre un corte de control. Entonces, al terminar este mini ciclo que está acá, que sería nuestra imagen, agarro y anoto este código y voy a recorrer desde aquí hasta acá. Ok. Después voy a irme aquí y ahí ocurre un corte de control. Ok. Entonces, ocurre ese corte de control y aquí es donde ocurre ese corte de control. Entonces, aquí coloco la información de mi subtotal que se estuvo calculando aquí, acá arriba. Subtotal es lo que es subtotal más
lo que hay en ventas, ¿ok? Entonces, va a estar guardado eso ahí, imprimo y el total general que se llama total de venta es cada uno de esos subtotales, ¿está bien? Y el subtotal vuelvo a poner en cero otra vez porque voy a empezar a sumar otra vez ese otro grupito. Entonces, esto es lo que tienen que tener en cuenta, que si quiero un total general va a ser la sumatoria de los subtotales. Y en cada corte de control tengo que poner el subtotal igual a cero, porque si no pongo igual a cero, va a sumar lo que había ahí arriba con lo que ustedes ven de un color con el que está del otro color. Entonces, van a tener la suma de este más lo que está acá, ¿verdad? Entonces, necesitan poner a cero el contador de subtotal para que sume solamente 150 y 200. Bueno, y ahí, entonces, tienen estos subtotales acá y el pivot va a ser el I porque ahora se va a quedar aquí. Cuando ocurre un corte de control, la primera vez se quedó aquí, entonces voy a guardar esa información aquí, donde se quedó, y a partir de ahí voy a continuar otra vez bajando. Okay. Para eso es lo que existe esa variable que se llama pivot y guarda el valor. ¿Okay? Bueno, cuando el pivot alcanza al valor máximo de filas que está definido como 9, creo, entonces hago un break y salgo fuera del ciclo. Y al salir fuera del ciclo muestro el total de ventas, el subtotal, porque aquí llega al final y al final, ¿qué pasó aquí? Acá indirectamente ocurrió un corte de control también al terminar. ¿Se acuerda que aquí no hay más nada? Entonces se generó un último código de control y por ahí vuelvo a sumar esto que está en la parte allá arriba. Total es total más un total y ahí imprimo el total. ¿Okay? Y eso es lo que ocurre. Al final esto siempre ocurre ahí. ¿Okay? Bueno, ya estamos por terminar la clase. Antes de eso, voy a saltar a algo que es interesante y con eso terminamos la clase. Vamos a copiar y pegar nomás el código y ya está. Ahora ya no hagan caso de esto, tampoco hagan de esto porque esto es más de lo mismo. Bueno, solamente que acá ustedes saben que en un corte de control pueden tener diferentes cortes de control. En este caso tienen ordenados por día y por sucursales otra vez. Imagínense que una empresa tenga varias sucursales y los subtotales pueden estar otra vez sumados por sucursal. Entonces, sucursal acá de Asunción tiene esos importes en ese día y sucursal de Ciudad del Este tiene esos importes. Entonces pueden poner Asunción tanto, Ciudad del Este tanto, y son como unos mini o bloques otra vez de corte de control. Fíjense nomás en el gráfico cómo queda ahí. Lo que les digo es que es tan importante esta forma de ver que les permite a ustedes ir segmentando en diferentes formas. Probablemente, como les dije, van a tener una herramienta ya automatizada que les haga eso. Esto es lo que quiero que prueben. La encriptación sort. Sí. Este es un algoritmo de encriptación. ¿Ah? Probamos. Prueben y después les explico y nos vamos a nuestra casa. O sea, ustedes van a ir a su casa. Que dice, ingresen un mensaje a encriptar. Hola. El mensaje encriptado es eso y el mensaje desencriptado es hola. Sí.
Le voy a explicarle. A mí la primera vez que vi este algoritmo me gustó, ¿verdad? Y me quedé encantado porque es una forma fácil de lograr una encriptación. Solamente necesitan tener esta información. Ustedes tienen la cadena de caracteres o lo que ustedes quieren encriptar, por un lado, ¿verdad? Y ustedes tienen que elegir un carácter que van a ustedes seleccionar, que ese carácter es lo que ustedes van a elegir como para la encriptación. Y lo que se hace es aplicar SOR con ese carácter. Entonces ustedes le pasan como una máscara. ¿Se entiende, verdad? Y le van aplicando ese cálculo a cada una de las letras. Ok. Y ellas tienen encriptado. Y ustedes tienen que volver a aplicar eh, el mismo código, el mismo carácter que ustedes aplican a su cadena encriptada y se desencripta otra vez. Por ejemplo, ustedes agarran y escriben hola mundo y eligen el carácter de encriptación de la letra A mayúscula, y le aplican SOR con la letra A toda su cadena de caracteres. Ese va a ser su cadena encriptada. Y después tienen que volver a aplicar eso mismo y se desencripta. ¿Qué pasa en un sistema de comunicaciones? Está el emisor y el receptor. Entonces el emisor le aplica esa máscara y envía sus datos. Y el receptor agarra el mismo valor y le aplica con SOR otra vez y ese va a desencriptar. ¿Se dan cuenta que algo tan simple? De eso ya pueden tener una información codificada. Bueno, y eso es lo que hace este algoritmo, ¿ok? Para aplicar SOR, se aplica este símbolo que es el SOR del lenguaje C, ¿ok? Le pasan la cadena de caracteres y una clave que ustedes elijan. Puede ser cualquier letra y eso va a ser la salida ya encriptada. Y le vuelven a aplicar el mismo algoritmo y van a desencriptar. Fíjense que le aplica la misma función. Encrypt, decrypt y encrypt, decrypt. Okay. ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende la idea? Fácil, ¿verdad? El algoritmo que hizo acá no es complicado, pero es muy simple. Usted agarra una cadena de caracteres. Es simple o complicado. Ya agarra una cadena. Una letra mayúscula. Y o van a aplicar a hacer para acá una de las letras. Entonces va a ser así. Por acá voy a escribir acá sola evidentemente. Voy a escribir así. Otra sola A. Y vamos a suponer que lo que me genera acá es una letra T. ¿Está? Y lo que me genera acá es una X. Acá va a ser una E. Y acá va a ser una F. ¿Está bien?
ustedes envían, se va por el sistema de comunicaciones y se va, no se va a fondo, se va a P, X, Y, R. Y este va a ser un divisor. ¿Ves? Y en el receptor, el emisor y el receptor saben que necesitan caracteres de lo que van a representar en la audio. Entonces, P sur A, X sur A, Y, R. Sí. Claro, ¿qué? ¿Se entiende? Por Esa es la aplicación de Solar. Solar, el emisor de receptor se tiene que poner de acuerdo. ¿Ok? Con un carácter definido. Si les parece, esto pueden jugar con él y tener su pequeño programita de aplicación. Van a poder la partida. Así nos vamos a aplicar. ¿No quiere hacer lenguaje? Con una pequeña de sol, con una que lo fundó a una pequeña de sol, pequeño